¿Qué sienten ustedes cuando escuchan, ven una noticia donde un padrastro en una situación aparentemente descontrolada le propina 40 puñaladas a la humanidad de una niña de 9 años? Todo con el objeto de vengarse de su pareja. Brutal, perturbador, pero es real. Estos hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre. Coincidencialmente, una semana después, un domingo también, de que el 7 de septiembre hubiera una noticia muy trágica en una situación de feminicidio, que también de manera directa e indirecta involucró a un menor de edad. Pero vamos a hablar específicamente de esa situación donde la menor de 9 años, llamada Slendy Hernández Guzmán, resultó ser la víctima inicial, porque hay más víctimas en esta situación. Hicimos, todo el equipo de Operación Crimen, digo hicimos porque no fue solamente iniciativa mía, es todo este gran equipo que está detrás de cámaras, en apoyo o en colaboración con una fuente, traer a la mamá de la niña Slendy, a Paola Guzmán, y a una persona que ha estado muy cercana con ella, para que vinieran acá y pudiera yo preguntarles sobre esa situación que vivieron, sobre su versión. Sin embargo, y a última hora, después de haber aceptado la invitación que el equipo formalmente les hizo y respetando pues todos sus derechos, no cumplieron con la cita y no quisieron asistir acá. Las razones entendibles. El día anterior hubo una noticia donde pues los comentarios fueron bastante ligeros, culpando a la mamá. Y varias veces ustedes me han visto que yo he insistido en Operación Crimen en que nuestro cerebro es muy ligero para juzgar, pero no somos jueces, debemos ser compasivos, debemos tener la suficiente información para analizar antes que juzgar, para comprender antes que juzgar. Lamentablemente ocurre lo contrario. Primero se tiende a juzgar y después a entender. Acá vamos a hacer la dinámica al revés, contraria. Y por eso he invitado hoy a un colega, psicólogo, que de manera coincidente pues trabaja y conoce la localidad de Mosquera, que fue donde los hechos ocurrieron. A él no le consta nada de los hechos, por eso no le podré preguntar nada en relación con esa situación, no me la podrá responder, pero sí de su importante trabajo precisamente en temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, y vamos a hablar un poco también de lo que es la violencia vicaria, que es algo que aplica específicamente en el caso de la niña Slendy. Eh, Alejandro, bienvenido. Por favor, y para comenzar, quiero que se presente, pues, cuál es su profesión y cuál ha sido su experiencia profesional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Barahona, yo soy psicólogo de profesión. En este momento estoy terminando una maestría en neuropsicología clínica en la Universidad Internacional de Valencia. Tengo 4 años de experiencia, digamos, como atendiendo a todos estos tipos de casos de violencia en el contexto familiar, de violencias basadas en género. En este momento, pues, trabajo en el municipio de Mosquera, justamente pues atendiendo este tipo de situaciones. Y dentro pues de este trabajo me he desempeñado como coordinador del equipo psicosocial de esta entidad, donde pues nos encargamos de atender varios casos pues al día, en el mes, en el año, pues de estas situaciones bastante complejas que pues aquejan no solamente el municipio, sino también pues en todo el territorio de Colombia. Ujú. Entonces allí nosotros pues tenemos varias tareas aparte de atender, digamos que a nivel psicosocial, psicológico,
a las víctimas que son en el contexto de violencia. También hacemos temas de prevención, de promoción, para que pues estas situaciones pues no incrementen con los años. Entonces pues he tenido bastante, digamos, como tareas y retos dentro de estas entidades para poder disminuir un poco como estas situaciones que realmente pues aquejan a bastantes personas al año durante pues toda su vida. Ujú. Entonces, digamos que me he desempeñado pues en varias situaciones, en las múltiples situaciones que han habido pues también dentro de la situación del municipio de Mosquera, y lo que nosotros buscamos pues es mm, principalmente pues es ayudar a esa persona que salga de ese contexto de violencia, que pueda recuperar su vida, que pueda recuperar sus objetivos, que recupere también su identidad, que recupere su estabilidad también y se proyecte otro tipo de proyecto de vida a largo plazo, a mediano plazo y por supuesto a corto plazo, para que pues evidentemente esto no vuelva a ocurrir. Y importante también, nosotros allí en esta entidad pues también escuchamos a esas personas que en algún momento Ujú. fueron victimarios y también han pensado o vienen criados de alguna manera pensando que de pronto la violencia es la mejor solución, pero que indudablemente también allí desde el trabajo psicosocial les hacemos de pronto creer que pues no es esta salida, que hay otro tipo de formas de resolver los conflictos, las diferencias, los problemas, para llevar una relación tranquila desde la diferencia, pero como desde el respeto, desde el cariño, desde la libertad también. Ujú. Entonces también nos dedicamos precisamente a transformar esos pensamientos de esas personas que en algún momento Ok, hicieron daño. bueno Alejandro, usted ha hecho varias cosas interesantes y me va a permitir también hacerle algunas preguntas que espero para ustedes también sean interesantes. La primera es, en el municipio de Mosquera, que fue precisamente donde ocurrieron estos hechos que cobraron lamentablemente la vida de una niña de 9 años, de Slendy Hernández Guzmán. En ese municipio, ¿cuánto lleva usted trabajando? Yo llevo aproximadamente ya 4 años y algunos meses. Ok, o sea, toda su experiencia profesional ha sido en el municipio de Sí, Mosquera. Listo. exactamente. ¿Qué tan común es en Mosquera las denuncias por violencia intrafamiliar? ¿Qué tan comunes son? Bueno, digamos que las denuncias se reciben diariamente en las Sí. comisarías de familia o en la Fiscalía Local de Mosquera. Se reciben denuncias a diario sobre temas de violencia en el contexto familiar. Lo que es común es que las mujeres pues sean las mayores víctimas en esto, ¿sí? O sea, Ujú, que el agresor pues sea un hombre y que la víctima sea una mujer, ¿sí? ujú, También se reciben denuncias pues al contrario, a veces dentro del marco de las denuncias, a veces también los hombres denuncian temas de ujú, violencia en el contexto claro. familiar hacia alguna mujer, Ujú, pero lo común es de todos los días, ¿sí? Digamos que dentro de la entidad que trabajo, no se reciben las denuncias, sino se le brinda el acompañamiento a claro. esta persona de Ujú, manera personalizada para trasladarla hasta esta entidad que sí, pues realmente va a recibir el proceso administrativo ujú, y que va a garantizar pues su seguridad, su protección también a los derechos. Entonces, pues es algo de todos los días. Es un ujú. trabajo bastante arduo y es un desafío que tenemos que pues enfrentar mm, diariamente. Y Alejandro, volviendo nuevamente a esas estadísticas de violencia intrafamiliar en el municipio de Mosquera, estos hechos ocurren en un barrio llamado Recodo. ¿Hay alguna tendencia por zonas, obviamente sin estigmatizar, pero uno debe hacer perfiles geográficos, que es desde la criminología algo muy útil, unos barrios que sean más proclives a que se presenten ese tipo de situaciones que otros? Sí, como en todo territorio, existen algunos lugares con más índices de violencia también, Ujú, pues no solamente de violencia en el contexto familiar, sino de otros delitos como hurto, como am, riñas, ¿sí? ujú, Hay otros, digamos que varios sectores en el municipio que son un poco más álgidos en este contexto. ujú, Entonces, digamos que realmente sé que hay unas zonas que son más proclives a atender este tipo de violencia, hay otros que no tanto. Sin embargo, dentro de digamos, de los mapas que tal vez en algún momento se han levantado para determinar cuáles son esas zonas más complejas en esta condición,
pues encontramos que realmente pues en todo el territorio a veces se presentan los casos, ¿sí? A Ujú, veces en los barrios pues más, de pronto con más accesibilidad, más beneficios a nivel de pronto económico, también se presentan estos casos. Indudablemente en los otros barrios donde, digamos, las condiciones económicas o habitabilidad no son tan favorables, pues se presentan un poco más, ¿sí? Pero realmente, digamos que la violencia en el contexto familiar, pues no solamente se mide si eres de pronto de un estrato alto o un estrato bajo, sino esto pues ataca a todas las personas sin importar su etnia, su condición ujú, económica, ¿cierto? socioeconómica, no, digamos que no discrimina este fenómeno social, no Ujú, discrimina dentro de estas condiciones, así que pues realmente nosotros desde las entidades que trabajan en el municipio pues están completamente prestas a atender cualquier tipo de solicitud, depende de dónde venga esa persona. Entonces, vuelvo y comento que este tema del fenómeno social pues no hace distinción entre es cierto. estatus Ujú, económico, ni entre raza, ni ideologías, ujú, ni diversidad sexual, ni nada de estos temas, sino realmente cualquier persona en algún momento de su vida lamentablemente puede ser víctima de este tipo de situación, ujú. ¿sí? Entonces, digamos que también lo que nosotros vemos es la idea de poder atacar antes de que eso ocurra, de poder salir de esos contextos antes de que pasen Prevenir. cosas más lamentables. Ujú. Bueno, Alejandro, ¿cómo son, de acuerdo a su experiencia ahí en el municipio, los abordajes que se hacen psicosociales en casos de violencia de género? Bueno, nosotros digamos que tenemos varios protocolos que podemos usar en el marco de las violencias en el contexto familiar o violencias basadas en género. Pues realmente el municipio trabaja de una manera integral, una manera articulada con varias entidades, ¿sí? Que aportan desde su misionalidad pues, diferentes servicios para poder atender a esta persona víctima, ofrecerle digamos que varias situaciones para poder hacer que esa persona pues recupere esa vida que en algún momento se quedó pausada o fue Ujú, lastimada o le causaron algún tipo de daño. Sí, entonces digamos que nosotros nos distribuimos por varios sectores. El sector salud pues es uno de los más importantes donde pues evidentemente esta persona víctima ingresa al hospital, ¿sí? Donde pues es evidentemente valorada a nivel médico. Si se requiere pues también a nivel psiquiátrico y también a nivel psicológico clínico y por trabajos sociales como el primer abordaje para levantar digamos que estos informes de cómo está la condición física y de salud emocional y mental de esta persona, ¿sí? Posteriormente, el hospital también se articula con las comisarías de familia, donde pues allí evidentemente se hace todo un proceso de establecimiento de las medidas de protección provisionales que son importantes para ujú, levantar, digamos, como una protección a nivel administrativo en contra de ese agresor o agresora también. Sí, pero allí en la comisaría de familia también hay un equipo psicosocial también dispuesto y presto también para pues, atender, digamos, como las necesidades que tenga esta persona. Sí, y pues ya interviene también el sector justicia, que es donde ya evidentemente pues esto pasa a una instancia ya judicial e investigativa por parte pues de la fiscalía, donde pues esta recepciona el delito por el presunto violencia intrafamiliar y pues ya ellos digamos que se encargan de realizar como los trámites a nivel justicia pues para que esta persona pues también reciba una reparación de ese daño que en algún momento recibió, ¿sí? Mm, digamos que ahí en la parte de justicia es algo, digamos, como un poco interesante porque este año pues se ha intentado algunas cosas nuevas, ¿sí? Una nueva modalidad, pues no nueva, sino dentro de la norma ujú, en el municipio es nuevo, que es el principio de oportunidad, ¿sí? Es cuando esa víctima le da una segunda oportunidad a su agresor, cuando estas situaciones fueron, digamos, como entre comillas, leves, ¿sí? ujú. Y se le brinda como toda una serie de requisitos a esta persona que causó daño para que primero, pues evidentemente no vuelva a ocurrir, se le ofrece, digamos, terapia a nivel psicológico para hacer todo un proceso reeducativo y encuentre otras formas de poder resolver los problemas. Entonces acá no solamente nos enfocamos dentro de la víctima, sino queremos que el victimario no lo vuelva a hacer, ¿sí? Y que si en algún momento esta relación se rompió, pues cuando tenga otra, no vuelva a perpetuar, digamos, como esos daños, ¿sí? Sin embargo, la condición es que la víctima tiene que estar de acuerdo. ¿Sí? La víctima tiene que decirle sí, le puedo dar el principio de oportunidad. Si no, pues evidentemente por normatividad, pues no puede seguir ese proceso y continúa pues el proceso ya penal. Y ¿Sí? Alejandro, ahí donde ustedes hacen el trabajo,
psicosocial con el agresor. Sí, sí, entonces, por ejemplo, ¿Cómo es ese trabajo psicosocial? la persona, pues, primero la víctima está de acuerdo. Sí, Supongamos que la víctima está de acuerdo y le dice a la fiscal como que le sí, da el estoy de principio de acuerdo que oportunidad. esta persona pues reciba una oportunidad. Y ya la fiscalía se contacta con los equipos psicosociales encargados pues de brindarle esa atención. Ese es solo uno de los requisitos. Eso es uno de los requisitos que debe tener el principio de oportunidad de que recibir proceso terapéutico y educativo. Hay otros como la reparación también de los daños a la víctima, Ajá, como una sí, disculpa pública, como sí. una indemnización. Bueno, esos son requisitos que ya Ujú. digamos que maneja la fiscalía, pero digamos que en el ámbito psicosocial, pues viene y se acerca a esta persona, la fiscalía remite el caso a esta entidad y le dice, mire, por favor, sírvase de atender a esta persona, de brindarle un acompañamiento psicosocial y reeducativo a esta persona que está siendo beneficiaria del principio de oportunidad. Entonces ahí pues entra el psicólogo y entran los trabajadores sociales a hacer ese proceso reeducativo con varias sesiones para que esta persona pues primero salga con las herramientas para poder resolver sus conflictos de manera más asertiva, para que pueda gestionar sus emociones en estos casos de irritabilidad, de ira o de tristeza también que le permitan resolver ese conflicto de manera más adecuada a las relaciones interpersonales, a proyectarse de otros tipos de formas de poder resolver, digamos, como las dificultades en pareja, en familia, consigo mismo también, ¿sí? Se trabajan áreas como desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, desde lo íntimo, desde lo personal también, para que esa persona pues salga con todas las herramientas adecuadas y el día de mañana pues sea una persona consciente y que no pueda perpetuar también, digamos, no pueda perpetuar ese daño a largo plazo. También pues debatimos mucho los estereotipos de género en este proceso reeducativo, Ujú. donde le decimos, por ejemplo, si es un hombre agresor, pues le decimos que pues los hombres no solamente no necesitan usar, perdón, su violencia para dominar a alguien, para hacer que alguien haga alguna situación, que Ujú. los hombres también pueden expresar sus emociones, que los hombres también pueden sentirse mal, sentirse tristes, sentirse cansados también. Y también les llevamos a un punto importante y es a reevaluar y a reconocer pues lo que hicieron, a reconocer el daño que pueden provocar con sus palabras, con sus actos, con sus acciones o con esas cosas que también dejan de hacer, ¿sí? Entonces buscamos que esa persona realmente en un futuro pues no vuelva a pisar una fiscalía, no vuelva a pisar una comisaría, no vuelva a pisar ninguno de estos tipos y que también desde el reconocimiento diga, sí, cometí un error, pero quiero transformar mi pensamiento a algo diferente, ¿sí? Ahí es donde entra la entidad de acompañamiento, donde pues se le ofrece no solamente al victimario, ¿sí? Lamentablemente, mmm, hay pocos victimarios que dicen, sí, me gustaría reeducarme, me gustaría pensar en otro tipo de cosas porque también me hace daño a mí hacerle daño a otra persona. Ujú. Son pocos, porque pues realmente la mayoría pues piensan que está bien hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y pues ya entramos al trabajo con la presunta víctima, donde pues se... Alejandro, espera porque es que con el victimario me parece súper Sí. importante. La pregunta es, de colega a colega, ¿en realidad funcionan estos programas con los victimarios? Sí, sí funcionan. Digamos que este año pues se ha Deme aplicado, ejemplos de casos de éxito que usted haya tenido este año con pues digamos que victimarios. se implementa, es algo nuevo dentro del municipio, no se Ujú, viene haciendo desde hace mucho tiempo, no, se ujú, implementó en el municipio hasta ahora, en ujú. este año, y justamente nosotros tuvimos un evento, tuvimos como un conversatorio en Mosquera hablando sobre las violencias en el contexto familiar. Y justamente les pedíamos a algunos victimarios que nos dieran como sus testimonios en relación a lo que les ha servido, pues digamos que este proceso reeducativo. Encontrábamos que eran personas que pues tenían unas concepciones erróneas de sí mismos también, de cómo habían sido criados, de cómo les habían enseñado a resolver los conflictos y en sus testimonios nos relataban que gracias, digamos, como a ese acompañamiento psicosocial, pues su vida se expandió un poco, su pensamiento se expandió a tal punto donde Ujú. reconocen que lo que hicieron estuvo mal y que hay acciones que tal vez no son conscientes de las que realizan que también hacen daño, ¿sí? Pero que indudablemente se sienten más tranquilos, se sienten con la libertad de decir, sí cometí un error y tengo ahora la capacidad de no volverlo a cometer. Si las demás personas, si los demás, digamos, como agresores o agresoras se añadieran, digamos, que a este proceso, por voluntad, ¿sí? Ujú. Por principio de voluntad no es necesario que la fiscalía lo obligue, sino por Ajá, voluntad con iniciativa. Ujú, sería maravilloso porque pues evidentemente podríamos prevenir la violencia en el contexto familiar de una manera mucho más amplia, ¿sí? ujú. Donde no solamente trabajamos con la víctima que fue violentada
sino que también le decimos a ese agresor, venga, aquí le podemos ayudar, aquí usted también es importante porque quiero que usted también sea escuchado, porque muchas veces cuando se desatan estos problemas en el hogar o en el contexto familiar es porque esa persona nunca fue escuchada o en algún momento tiene una historia también de maltrato, de violencia, que jamás gestionó, que tiene una historia de vida funcional, que jamás trabajó estos, tal vez entre comillas, mal llamados traumas, ¿sí? Ajá. Desde su infancia, desde su trabajo, desde su vida personal, desde su vida íntima y jamás nadie lo escuchó y se acostumbró a que debe dominar o ejercer violencia para ser escuchado. Entonces también desde estas entidades buscamos que esa persona pues la podamos acoger, ¿sí? Evidentemente son cosas que no pueden trascender a otros delitos, ¿sí? Son cosas, por ejemplo, que sean algo que no sea muy grave en ese aspecto. Evidentemente no debería pasar la violencia, pero entonces buscamos a esas personas que en algún momento gritaron a esa persona, la trataron mal, Ok. que de pronto cometieron algún acto físico, no sé, como un empujón, una ala de Más leve. cabello, algo Ujú. muy leve que no, No debe generar una incapacidad exacto, mayor que a no 10, trascienda 20 el días. delito, por Ajá. ejemplo, a la tentativa efectiva, es decir, Ok. ni al abuso, ni esas Ujú. cosas, porque pues eso ya tiene otro tipo de gravedad. Entonces preferimos coger esas personas que antes de que haga así algo muy lamentable, pues no queremos escuchar, queremos entenderlo y decirle, ven, que es que aquí hay otras formas de pensar y de actuar. Entonces en este punto sí hemos tenido bastantes, pues no bastantes, hemos tenido algunos casos porque no son muchos los que envía la Sí, fiscalía, porque pues evidentemente también la víctima tiene que estar de acuerdo, es un claro. proceso que funciona a nivel pues administrativo y legal también con demasiados requisitos. Y las personas que han estado ya pues han estado satisfechas, donde pues primero, obviamente satisfechas porque el proceso penal no va a continuar, Ujú. ¿sí? Por ende pues seguramente no va a ir a la cárcel. Y segundo, pues sale la persona pensando, diciendo que sí, esto que hago daño con lo que hice, hago daño con lo que pienso, con lo que hago, con lo que actúo, y me dieron nuevas formas de poder hacerlo. ¿Sí? Entonces el día de mañana que esa persona consiga otra pareja o con sus mismos hijos o con su misma familia, consigo mismo, pues es una persona más consciente para que no Ok. pueda perpetuar esos daños. Alejandro, sin embargo, y si lo entendí bien, pues pese a que es un programa todavía joven, reciente, Sí, digamos que todavía no tenemos longitudinalmente ajá. la evidencia para saber si estas personas que han estado en este programa tan interesante psicosocial reincidan, ¿cierto? O sea, todavía estamos... Digamos que no, claro, digamos dentro de la entidad en que el trabajo, pues nos encargamos de hacer ese acompañamiento, pero pues, la fiscalía sí se encarga de hacerle seguimiento a ese proceso de manera muy disciplinada, muy estricta. Ujú. Entonces llaman también a la víctima diciendo, ¿ha habido algún otro hecho? ¿Ha Ah, habido algún ok, otro problema? ¿Ha habido algún otro tema de violencia? Si esa persona dice que no, pues digamos que el proceso va avanzando. Si esa persona dice que sí, automáticamente el principio de oportunidad se rompe y ya pues el proceso penal sigue. Entonces, evidentemente, claro, tiene que haber un seguimiento para saber si esa víctima pues está dejando de ser violentada, ¿sí? Han habido casos que lamentablemente pues sí, esta persona reincide y pues ya la fiscalía tiene que actuar de manera contundente con la normativa vigente, donde pues tendrá que emitir enviar el caso a un juez y el juez pues emite la sentencia y bueno, ya vienen pues todos los temas penales ahí después. ok. Pero pues ya son procesos que ya nos desligamos de los procesos de justicia, nos encargamos más de ese proceso de acompañamiento. Pero en caso de que esa persona pues evidentemente diga que no, que todo va bien, que la persona pues ha cambiado, pues Ujú. está tratando de cambiar, que ha demostrado ser una persona ya diferente, que ha acatado digamos como las recomendaciones, sugerencias de ese proceso reeducativo, pues el proceso empieza ya a decir, usted está cumpliendo con lo que dicen los requisitos, evidentemente pues el proceso para y no solamente ayudamos al victimario, pero también ayudamos a la víctima, a que Ujú. entre por lo menos ellos dos ya la violencia ya no vuelva a ocurrir jamás. Eso se hace en un seguimientos periódicos en ese aspecto. Bueno, yo le pregunté a Alejandro Vivo de lo general a lo particular, por violencia intrafamiliar, violencia de género y ahora un tipo de violencia de género que fue el que precisamente sufrió tanto la mamá de Slendy como Slendy que terminó ser una víctima fatal, no la única víctima, ojo, quiero que tengan eso en el tintero, hace referencia a la violencia vicaria. Entendida, primero antes de hacer la pregunta a Alejandro, como aquel tipo de violencia donde se instrumentaliza a un ser querido de la víctima objetivo.
y se instrumentaliza quitándole la vida. En este caso particular, a una de las hijas de Paola Guzmán, a Slendy, que resultó siendo la víctima fatal. Pero donde además hay otra víctima, que era o que es la hija que tenía esta pareja en común, también una menor de edad, que al parecer presenció de alguna manera esos hechos tan perturbadores y donde la violencia vicaria lo que busca es hacerle precisamente en especial a la mujer, a la mamá, por eso es violencia de género, porque va contra la mujer, un daño irreparable de por vida, tomando o dañándole algún ser querido para ella, en este caso particular su hija. Incluso se ha hablado que dentro de esa violencia vicaria también tiene cabida la agresión que se produce hacia seres sintientes, como por ejemplo una mascota, o hacia otros familiares diferentes a la hija o el hijo, como puede ser el papá o la mamá de la persona objeto de la agresión, y que constituyen lo que se ha definido como la violencia vicaria. En ese sentido le quiero preguntar, Alejandro, ahí en el municipio de Mosquera, ¿ha manejado casos de violencia vicaria? Me he encontrado con la particularidad de que a veces ese victimario pues utiliza precisamente a esas personas, a esos menores, en contra de la víctima. Digamos que no solamente en daño físico, sino también a nivel psicológico. A nivel psicológico en el aspecto donde pues colocan en contra estos menores de la víctima, diciendo que esa persona no es una buena persona, que esa persona lo que hace es hacer daño, lo que a veces también son sujetos de manipulación, de, digamos, como de esa negligencia a veces emocional, donde colocan, digamos, como en contra de esos menores a esa presunta víctima, y eso es una forma también, pues, también de hacerle daño a esa víctima, ¿sí? Entonces, evidentemente, uno de los más comunes es cuando hay violencia en el contexto familiar, cuando hay hijos en común, pues es bien sabido que esos menores pues requieren de una manutención económica pues para poder vivir. Alimentación, comida, salud, educación y todos esos aquellos aspectos recreativos, culturales que también pues necesita una persona en crecimiento. Entonces una forma también de castigo de ese victimario, como ya de pronto con la medida de protección de la comisaría, con las restricciones de la fiscalía a veces, no puede acercarse a esa víctima, no puede llamarla, no puede seguirla, no puede encontrarla, no puede hacer absolutamente nada con esa persona, pues se desquitan, digamos, como no dando la manutención, ¿sí? Porque normalmente la custodia en esos casos, pues la ostenta la madre, ¿sí? O la persona con la cual la comisaría identifica que no van a tener temas de violencia o que no van a sufrir de negligencia o que no van a sufrir de abandono. Entonces hay varias cosas donde pues utilizan a esos menores, hijos de esas víctimas, de ese victimario, de esa víctima en común, donde a veces pues evidentemente no dan para su manutención, no los visitan, no, digamos que se desligan totalmente emocionalmente de esos dos menores, y pues eso primero causa un daño dentro de los menores, pero también causa una preocupación dentro de la víctima o la persona que queda a cargo de manera de pronto solitaria de esos menores, ¿sí? Entonces, pues son casos que evidentemente no, que se, digamos que son bastante comunes dentro del mismo proceso de la violencia en el contexto familiar, ¿sí? O también utilizan las amenazas donde yo se lo voy a quitar, ¿sí? Yo le voy a quitar la custodia y voy a provocar un proceso legal y y asustan a la presunta víctima con, o también hacerle daño, o yo se los voy a quitar, nunca se los voy a dejar ver, yo en algún momento los voy a recoger y jamás los voy a volver a ver. Entonces digamos que causan terror psicológico, miedo, preocupación, angustia a esa presunta víctima, mediando pues precisamente con la vida o con la integridad de estas personas, ¿sí? Entonces es un poco más común, no tiene que haber un caso, digamos, como lamentable, porque pues en ciertos detalles, en ciertas cosas, pues se utilizan mucho los menores para causarle daño a la otra persona, o preocupación, o angustia, o sentimientos de abandono. Entonces vienen muchas personas angustiadas donde no, es que mi agresor me dijo que me lo iba a quitar, y también juega el desconocimiento del honor,
¿sí? Es que él tiene el poder porque él es el hombre, porque va y dice en la comisaría una cosa y después me los van a quitar a mí, o ya dejó de responder. Entonces yo trabajo, pero entonces no me alcanza porque Ujú, evidentemente antes él aportaba, ya no aporta y no aporta porque pues evidentemente yo lo denuncié, ¿sí? ujú, Entonces utilizan otro tipo de mecanismos que no es como que le hagan daño directamente al menor, sino dejan de hacer cosas que sí son importantes para esos menores y que generan también angustia a esa presunta víctima. Entonces es más común de lo que pueda pasar y esa es una forma también de violencia vicaria, no solamente a nivel físico ni a nivel sí, de abuso sexual o de violencia sexual, sino que también yo puedo ejercer violencia vicaria entre esos detalles que son a veces invisibles. ujú, ¿Sí? Donde a mí me demandan y yo, bueno, pues yo ya dejo de dar la cuota que antes le daba, ya dejo de pagar la pensión del colegio, entonces ujú, si lo tenían en un privado, entonces ahora toca pasarlo en público. Entonces antes le daba para el mercado, entonces ya no le doy para el mercado. Antes le daba la Navidad, la ropa, todo el tema y no lo doy. Evidentemente, pues eso es ilegal. También hay un proceso en comisarías ujú. de demanda de alimentos que pues cumple con todos unos requisitos y demás. Pero pues eso es otro proceso diferente al tema de violencias que pues es totalmente aparte. Pero entonces hago acciones que evidentemente molesten a la persona que agredía, a la persona víctima y que también afectan indudablemente a estos menores. Entonces, han habido casos donde pues estas personas comentan que extrañan a su padre, extrañan las dinámicas y el padre pues se les desliga totalmente Ajá. y empiezan a haber unos daños a nivel emocional y a nivel, digamos que psicológicos o de ausencia entre esos sentimientos. Por el contrario, también mencioné que cuando ese padre pues visita a sus hijos o también como ostenta el derecho de cuidarlos, de criarlos, de compartir con ellos, pues los manipulan en contra pues de esa persona, diciendo muchas mentiras. A veces los niños pues evidentemente cuando son pequeños pues son mentes que aún se están moldeando y pues son Ujú, bastante fáciles de influenciar y de claro. manipular. Entonces también utilizan esa forma de decirle mentiras en contra de esa víctima o por ejemplo de su mamá. Decirle, no, es que esa persona no trabaja, es culpa de su mamá por cual no, nosotros no nos vemos, La desdibujan. culpa Ujú, de ella por la cual yo no los visito, no les compro, no les hago, no les sonrío y entonces empiezan a poner en contra de ese menor pequeñito que no tiene nada de culpa de lo que ellos decidieron hacer con su vida, de las elecciones que tomaron, que ellos pues evidentemente no tienen nada que ver ahí porque son menores, ¿sí? Que son fruto de una unión, pero que no tienen culpa de las dinámicas que ellos llevan a nivel familiar, ni de la violencia, ni de nada de esas decisiones, pues colocan en contra a ese menor. Entonces el menor vuelve otra vez a la casa de la mamá, pero ya es diferente, ya la empiezan a ver diferente, a, ya la empiezan a veces hasta a odiar o a no querer ujú, o a tratarla mal también, o a alejarse también de esa sí. persona, porque empieza esa persona a través del papá o de la persona agresora, manipulan a ese menor para que esté en contra de esa persona, ¿sí? Entonces también dicen, no, usted cuando vaya a la comisaría diga que es que su mamá no la alimenta, que es que su mamá nunca está, que los abandona, que no los viste, que los mantiene Ujú, sucios y demás. Entonces empiezan a tener otro tipo también que se llama también esa violencia vicaria, pero es que es un poco más silencioso, así que es. no se Ujú, ve a simple vista. ujú, Entonces digamos que muchos de los casos de violencia en el contexto familiar, que hay hijos involucrados, que dentro del núcleo familiar hay hijos en común, pues se ve muchísimo esa parte, ¿sí? Es una forma también de castigo de ese agresor al no responder económicamente, psicológicamente, emocionalmente, presencialmente por ese menor y y dándole para pues una, lastimar al progenitor contrario. exacto, y dándole Ujú, pues una falsa idea de esa otra persona. Porque usted imagínese que esa mamá se esfuerza realmente por crear a una persona ujú, tranquila, respetuosa, y pues viene otra persona pues a desdibujar o a decir, digamos, cosas que no son y empiezan a colocar en contra de esas personas que también a nivel psicológico para esa víctima pues es devastador cuando dicen que sus hijos ya pues no la quieren, que se ujú, alejan de esa persona, evidentemente por culpa de cosas que se dijeron que no son verdad, ¿sí? Entonces cierto. pasa más de Y lo Alejandro, habitual. fíjese que lo que nos ha ilustrado muy bien Alejandro, podemos fácilmente deducir que en la violencia vicaria, en violencias basadas en género, pero en especial en esta modalidad de vicaria, las víctimas resultan siendo los niños, niñas y adolescentes que de una u otra forma, primero son los más débiles, segundo son los que tienen supraderechos, es decir, derechos por encima de nosotros los adultos.
a tener un hogar en paz, a que su desarrollo sea sano, funcional, sin ningún tipo de interferencia, que no sean instrumentalizados, ni triangulados, ni intervenidos negativamente, ni interferidos. Pero es lo que ocurre. Y en el caso particular que he venido a analizar, no desde lo especulativo, porque sé que todavía está en una etapa de investigación, se ha especulado mucho, pero algo innegable, Alejandro, es que acá hay otra víctima, o sea, pese a que esto se hizo para hacerle daño a la mamá de la niña por una situación que el agresor percibió como, no sé, lo que hubiera querido en su distorsión cognitiva, una presunta infidelidad, sí, un abandono real o imaginario, una traición, lo que sea. No tenía por qué pagar la niña las consecuencias. Eh, pero es que no solamente las pagó Slendy, es que aquí hay una hija en común de los dos, una niña, hija biológica, que ha quedado en desamparo total, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero preguntarle, en un caso como este, ¿cuál sería y es el abordaje psicosocial para proteger a esa menor en esa circunstancia? Bueno, cuando ocurre, digamos, un caso, digamos, como de esta naturaleza, mm, digamos que el Estado queda a disposición de la custodia de, pues, de esa menor que también fue víctima de una manera diferente. Entonces, digamos que en este caso, pues es la comisaría de familia quien determina realmente cuáles son las acciones más adecuadas en el ámbito habitacional, familiar, social, emocional, pues de esa persona que quedó también ahí dentro de estos hechos, ¿sí? Entonces, evidentemente, se requiere ubicar a esa persona, alejarla totalmente de este contexto, dado que pues es un foco de estrés bastante marcado de muchos recuerdos que seguramente se tendrán que ser trabajados con terapia psicológica, con acompañamiento psicosocial frecuente, ¿sí? Y enfrentándolo pues a otros contextos, ¿sí? A nivel educativo, a nivel recreativo, a nivel cultural, otro tipo de escenarios que ayuden también a esta persona a no olvidar, digamos, como estos hechos, pero sí a trabajarlos para que no generen daño a largo plazo, ¿sí? Ujú. Dado que tal vez estas situaciones por las cuales de pronto vivió o presenció, pues puedan generar afectaciones a nivel emocional y mental a largo plazo. Entonces la comisaría de familia lo que busca pues en este momento es garantizarle cada uno de sus derechos, ¿sí? Como víctima también de maltrato infantil, ¿sí? Y busca restablecerlos desde la mano, primero desde el Estado o también desde la familia extensa que pueda tener y que pueda hacerse cargo pues, de esa persona y que le pueda brindar otro tipo de escenarios saludables Ujú. donde pueda crecer de manera tranquila, en paz, donde pueda ejercer su derecho pues, a la educación, a la recreación, a una vida libre de violencias. ¿Sí? Entonces, digamos, como el abordaje en ese aspecto es buscar todas esas, aquellas opciones que puede brindar el Estado para poder garantizar esos derechos a nivel psicológico. Por supuesto, esta persona pues se enfrentará innumerables o varias de pronto trabajos psicosociales, tratamiento terapéutico, para que evitar que esa persona pues a largo plazo desarrolle alguna secuela, algún trauma por de Ujú. pronto esta situación que Otra ocurrió. patología. Sí, alguna situación que pueda de pronto presentar a nivel en estos hechos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, una persona que ha sufrido este tipo de situación, pues digamos como que el Estado es el encargado en este momento de brindarle pues todas esas garantías. Primero, lo más importante, pues es sacarla de ese contexto, ¿sí? De ese contexto familiar, de eso que generó pues esa vulneración de ese derecho a la libre vida de violencias y lo primero pues es empezar a generar pues un abordaje psicológico con esta persona, conocer si realmente hubo un daño o no, porque también se presume que lo hubo, ¿sí? Ujú. Pero hay personas que desde su personalidad, desde sus rasgos, desde su carácter, desde la forma en que piensa en este momento, claro, es una niña pequeña, pero primero pues se evalúan si realmente pues hubo una afectación, pues seguramente, muy probablemente puede que la haya, ¿sí? Ujú. Pero pues ya determinarán qué tanto.
¿sí? Claro. ¿Qué tanto? Pues dependerá ya de los tratamientos que ella tendrá que en algún momento enfrentarse para poder propiciar y promover que su salud emocional y mental sea la más adecuada en estos escenarios. Muy bien, fijémonos cómo en la violencia intrafamiliar, en la violencia de género y en especial en la violencia vicaria hay más de una víctima. Y la víctima no necesariamente tiene que ser la víctima fatal. Hay muchas víctimas que quedan en vida sufriendo las consecuencias de esa situación tan perturbadora que involucra por lo general a los más débiles, nuestros niños, niñas o adolescentes. Alejandro, mil gracias por aceptar la invitación. Esperemos tenerlo acá en otra oportunidad. Bueno, les agradezco mucho. Creo que fue una conversación interesante. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron hoy y pues bueno, aquí estaré muy atento pues siempre a aportar como a estos eventos y situaciones de mayor complejidad de que pues nos acogen a todos y pues decirles a esas personas también que en algún momento vean tal vez esta conversación o la escuchen que pues busquen esa ayuda antes de que pronto pase algo más lamentable, tanto como esa persona que está buscando hacer daño, como esa persona que está recibiendo ese daño en este instante, que hay entidades que las pueden y los pueden ayudar en ese aspecto. Y si en algún momento está pensando en hacer algo, algún daño a alguna persona o hacerse daño a sí mismo, pues bueno, aquí desde esta profesión pues estamos siempre pendientes para que esas cosas pues no ocurran. Entonces pues muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá. Fue una experiencia muy agradable. Listo, mil gracias.